Bueno, vamos a hacer un video pequeño de autoevaluación, sobre todo de los videos anteriores, 52 y 53, sobre la morfología de la taquicardia por complejos estrechos. La metodología ustedes ya la conocen, eventualmente yo les voy a dar un electrocardiograma, después les voy a pedir que pongan pausa. Durante ese tiempo de pausa van a leer el electrocardiograma y a tratar de correlacionarlo con todos los conocimientos que ya tienen y luego espero que lo hagan así, se confronten, no hagan trampita, se la harían ustedes mismos, se confronten y vean si su respuesta ha sido correcta. Entonces el primer electrocardiograma que tenemos es este, ¿correcto? Vamos a mirarlo y en este momento ya podemos poner pausa. Quito el símbolo de la pausa para poder que vean el electro, pero pongan pausa en este momento y volvemos a vernos más adelante. Muy bien, me imagino que ustedes ya pusieron pausa, por lo tanto, les voy a mostrar las respuestas de este trazado. Si ustedes dijeron que esto tenía 150 por minuto y que era una frecuencia con un latido auricular por uno ventricular a 150 por minuto, están en lo correcto. Si dijeron que tenía una taquicardia por complejos estrechos el ritmo, eso es correcto. Si dijimos que la onda P se veía muy bien, sobre todo en B1, B2 y B3, con un RP de 120 milisegundos, y que ese RP era menor que el PR, estaban en lo cierto. Miremos un segundito, volvamos acá y podemos ver la onda P en este sitio. Y aquí tenemos el RP de 120 milisegundos y ese RP es claramente menor que este PR, por lo tanto, vamos muy bien. Entonces en el PR dijimos que era mayor que el RP, el QRS no tenía nada muy especial, un eje 90, 110 milisegundos de duración, el voltaje muy alto en la cara inferior y las derivaciones izquierdas, probablemente, aunque no tenemos claridad, relacionado con hipertrofia ventricular izquierda, la repolarización se veía muy afectada por la P retrógrada, y el QT era de 348 milisegundos. Conclusión. Entonces tenemos una taquicardia por complejos estrechos con RP menor que PR y un RP de 120 milisegundos. Eso podía ser o variedad no común de reentrada intranodal, aunque eso es para el otro lado del algoritmo, pero pues cuando tenemos un RP de 120 milisegundos debemos considerar también la reentrada intranodal variedad no común o la taquicardia ortodrómica en un paciente con WPW, que es lo que resultó ser en este caso. Aunque también podría ser una variedad común de reentrada intranodal. Miremos, RP de 120 milisegundos y menor que el PR. Acá tenemos el algoritmo completo, RP menor que el PR, sí, nosotros vinimos por acá. Y luego dijimos, el RP será menor de 70 milisegundos. Cuando eso sucede, lo más común es la variedad común de reentrada intranodal, pero no sucedió, no solo no sucedió, sino que era de 120 milisegundos. Entonces tenemos o taquicardia ortodrómica en el Wolf o reentrada intranodal variedad no común por el solo hecho de que el ser de 120 milisegundos, el RP lo convierte en una taquicardia de RP largo y vendríamos para este lado de acá, o lo que resultó ser en este paciente una taquicardia ortodrómica en un Wolf. También entraría en consideración la reentrada intranodal variedad común, pero usualmente tiene un RP mucho más corto, inclusive es muy raro ver la P en esta taquicardia, por esa razón no creemos que esa sea. Conclusión, probablemente la cosa era por acá. Este es nuestro segundo trazado electrocardiográfico. Va llegando la hora de poner pausa. Ponga la pausa. Voy a quitarle el dibujo de la pausa para que pueda ver bien el electro un ratico, pero ponga pausa y ahorita nos vemos. Bueno, supongo que ya pusimos pausa, leyeron este electrocardiograma y aquí tenemos que si ustedes dijeron que se trataba de una frecuencia de 166 por minuto, una P por cada QRS, que tenía como ritmo una taquicardia por complejos estrechos y que la onda P era muy clara con una morfología normal. Si la revisamos otra vez aquí, vemos que la onda P es normal en D2. En la mayoría de las ocasiones se ve muy bien, a veces no, porque ya vamos a ver, este paciente tiene algún tremor debido a que está montado en una banda haciendo una prueba de esfuerzo, pero la onda P es normal
con morfología normal, correcto. El PR de 160 milisegundos y el RP no es menor que el PR. Por eso es una long RP, una taquicardia con RP largo. El eje del QRS en 60 grados, 100 milisegundos de duración, morfología normal. El ST estaba ascendente e infradesnivelado en el precordio izquierdo, muy normal en esta prueba de esfuerzo. QT corregido de 333 milisegundos. Y como comentario les tengo que decir que este es un paciente durante una prueba de esfuerzo y es una taquicardia de RP largo, porque el RP no es menor que el PR y es un caso clarísimo de taquicardia sinusal durante una prueba de esfuerzo. Volvamos a mirarlo y vemos cómo el RP no es menor que el PR. Este es el RP, este es el PR. Claramente este no es menor que este, no solo no es menor, sino que es mucho más largo, long RP taquicardia. Si miramos en el algoritmo, simplemente tenemos una taquicardia por complejos estrechos, el RP no es menor que el PR, o sea, la consideramos una taquicardia por complejo RP largo, y una de esas opciones es la taquicardia sinusal, las otras son la taquicardia auricular automática, la variedad no común de reentrada intranodal y la taquicardia permanente reciprocante de la unión o PJRT o taquicardia de Kummel. Pero en esta es claramente evidente que es una taquicardia sinusal porque la morfología de la onda P del paciente es perfectamente normal. Luego uno intuye que está en ritmo sinusal y eso lo vemos muy bien en uno de los primeros videos de la serie, ¿correcto? Taquicardia sinusal. Tercer trazado de esta evaluación, vamos a poner pausa. Les recuerdo, pongan pausa. Les quito el símbolo para que lo miren bien, pero pongan pausa y luego vamos a ver las respuestas. Bueno, ya pusieron pausa, entonces aquí tienen las respuestas. Si ustedes dijeron que la frecuencia era 187 por minuto, pongámoslo rojo mejor, 187 por minuto, y que había un complejo QRS por cada onda P, eso es correcto. Si dijeron que era taquicardia de complejos estrechos, es muy bien. Si dijimos que no pudieron ver la onda P, es perfectamente claro. Miren, como por ninguna parte uno logra ver una onda P, por más que trate de discernir en la repolarización de los QRS. Aquí lo que ve es un temblorcito, pero ver onda P clara y evidente que uno la pueda reproducir en las otras derivaciones. Por ninguna parte vemos onda P. Correcto. El QRS tenía un eje de 75 grados, 100 milisegundos de duración, morfología normal, nada destacable en la repolarización, un QT corregido de 353 milisegundos. Esta era una mujer de 24 años de edad con palpitaciones en urgencias y tenemos una taquicardia con RP ausente, no podemos ver el RP porque no vemos la onda P y concluimos que es una taquicardia por reentrada intranodal, variedad común. Miremos el algoritmo y verá. ¿Dónde entra esto? Muy claro. El RP es menor que el PR, pero no sé si es que no veo la onda P. Es correcto. Cuando uno no ve la onda P es porque el RP es tan cortico que la onda P está metida dentro del QRS. En algún lugar del QRS está la onda P y por eso no la vemos. Entonces es un RP ultra cortico, por eso nos vamos para acá. E inclusive es menor de 70 milisegundos y la única opción que nos queda es la más común de las taquicardias supraventriculares por reentrada, la reentrada intranodal, variedad común. Aquí la tienen ustedes, voy a mostrárselas de nuevo, correcto. Variedad común de reentrada intranodal, taquicardia por complejos estrechos, la onda P no es discernible en el trazado. Vamos ahora con este trazo, igual de fácil que los otros, es que no puede ser difícil, nosotros ya sabemos hacer esto. De todas maneras ponemos pausa, pongan pausa y nos vemos enseguida para las respuestas. Muy bien, ustedes pusieron pausa, aquí tienen las respuestas y dijeron 187 por minuto de frecuencia, 1 a 1, una onda P por cada QRS, taquicardia por complejos estrechos y la onda P es negativa en la cara inferior, aquí la alcanzamos a ver todavía, miren la de 2, de 3 y también en ABF está negativa. Pero el RP no es menor que el PR y vamos a mirar eso. RP no es menor que el PR. Mirámoslo acá.
R, P, la otra R. Este RP, por supuesto, no es menor que el PR. De hecho, es muchísimo más largo. ¿Correcto? El PR 160 milisegundos, en el QRS 100 grados de eje, más o menos, 100 milisegundos de duración. Nada destacable en la morfología, tampoco en la repolarización, 424 milisegundos de QT corregido. Entonces aquí tenemos una taquicardia donde el RP no es menor que el PR, por lo tanto es una taquicardia de RP largo y puede ser que, nosotros ya sabemos, puede ser taquicardia sinusal, que en este caso no es con esta morfología de onda P, negativa, pero sí podría perfectamente ser una taquicardia auricular automática, también podría ser una variedad no común de reentrada intranodal o un PJRT. En este caso fue PJRT, taquicardia de Coumel, taquicardia permanente. Hay gente que le dice paroxística porque hay forma paroxística reciprocante de la unión. Si miramos el algoritmo, lo tenemos bien claro. RP fue menor que PR, respuesta no. Como es no, entonces es una taquicardia de RP largo y aquí están las 4 opciones. Para este caso les cuento que en electrofisiología terminó siendo un PJRT, pero podría ser cualquiera de estas otras 3. Son prácticamente indiferenciables en el electrocardiograma de superficie. Último trazo de esta autoevaluación para no estresarnos más, aunque yo espero que ustedes sigan practicando con este tema. Pongan pausa, les quito el símbolo, pero pongan pausa y nos vemos ahorita en las respuestas. Acá tienen ustedes las respuestas de este trazo: 214 por minuto esta taquicardia, una onda P por cada QRS. El ritmo, taquicardia de complejos estrechos, la onda P visible en B2 con un RP menor que el PR. De hecho, es de 100 milisegundos medibles. El PR es mayor que el RP. RP menor que el PR. Miremoslo a ver otra vez. Aquí lo tienen. La taquicardia, la onda P es visible aquí en B2. Mira aquí la onda P. Entonces, el RP es menor. Este RP es menor que el PR. Muy evidente. Hay que ponerle fe a esta onda P. Si ustedes dijeran que no la pueden ver con claridad, uno tendría que aceptarlo. Nosotros porque sabemos que finalmente esta resultó ser la onda P del paciente, pero pues si uno se equivoca por no hilar demasiado fino y inventarse P donde no haya, mejor. Pero este es el caso. RP menor que el PR. Siendo así, el QRS tenía 80 grados, 100 milisegundos de duración, voltaje alto en la cara inferior y en la lateral, y el ST estaba infradesnivelado en la pared inferior y en el precordio. Por aquí lo alcanzamos a medio ver otra vez, QT de 378 corregido, y entonces nosotros teníamos una taquicardia de complejos estrechos con RP menor que PR y además mayor de 70 milisegundos. Eso podría ser una variedad común de reentrada intranodal o lo que resultó ser en este caso, que es reentrada auriculoventricular en un Wolff-Parkinson-White, o sea, taquicardia ortodrómica en un paciente de Wolff. Miremoslo aquí en el algoritmo. Acá está el algoritmo, el RP era menor que el PR, mírenlo perfectamente, y no fue menor de 70, viene hacia acá, de hecho fue 100, y como fue 100 milisegundos, el RP entonces podía ser una variedad común de reentrada intranodal, que como les digo, es muy raro verla, que se vea la onda P, pero si ustedes fallaron porque no la detectaron y dijeron que era esto, está perfectamente bien. Mire que eso habría llegado por acá. O taquicardia ortodrómica en un paciente con Wolff, que fue lo que terminó siendo. Estudien más casos, la red está plagada de ejemplos. Estudien, repasen y pueden hacer el diagnóstico diferencial de la taquicardia por complejos.